Bueno, queridos afiliados, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar nuevamente acá con nosotras. La verdad que es un placer siempre para el área recibirlos detrás de la pantalla, entendiendo que están tomando su tiempo extra para poder estar acá, para poder formarse. La verdad que hoy en particular es un día especial para mí porque comparto con el área de jornadas a María Paula Repeto, que es la disertante de hoy. Paula es miembro del Consejo Directivo, también es responsable no solamente del área de jornadas, sino del Instituto de FER y del área de apoyo documental. Les cuento que el área de apoyo documental es el que hace el trabajo detrás de escena, como decimos siempre, de todo lo que tiene que ver con el material bibliográfico para rendir las pruebas. Así que les cuento de paso como información que por ahí en otras capacitación de jornada nos han consultado. Ustedes les pueden pedir a las entidades de base todo el material y se lo van a pasar a través de un link. Es muy sencillo obtenerlo. Si ustedes no tienen acceso a la entidad de base, van a la página oficial de FEB, ¿sí? FEB Central, y ahí van a encontrar los contactos de las entidades. O buscan en un Instagram el nombre de la entidad y ahí les va a aparecer y lo van a poder pedir. Sino también lo pueden hacer a través de un mail que después se lo vamos a ir pasando. Bueno, no muchas más presentaciones, agradecer al equipo, al grupo de consejo directivo, tenemos compañeros ahí que están ahí con nosotros en este momento. Estamos ansiosos por escuchar a Paula. Les digo antes de darle la palabra que el primer encuentro fue de procesos administrativos, el segundo encuentro fue de coloquio y entrevista, y este tercer encuentro que se llama Tips para una jornada exitosa. Todo lo que queremos saber para rendir, todo esto que no sale en la normativa, que no lo tenemos escrito, y que es muy importante al momento de exponernos ante una prueba de selección. Le adelanto que el lunes 21 vamos a tener el último encuentro, el cuarto, que es prueba escrita y el informe visita escuela, ¿sí? Que lo va a disertar Rosana Ingliso. Todas estas capacitaciones que tenemos hoy, la de hoy y las anteriores y la posterior del 21, van a estar en el canal de FEB, ¿sí? En el canal de YouTube. Así que sin más, Paula, bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos. Qué lindo volver a vernos a través de las pantallas y algo que me parece sumamente importante es que haya tantos docentes afiliados que apuesten a su profesionalización docente, a ascender a cargos jerárquicos, cosa que a veces parece sencillo, pero cuando nos ponemos a estudiar o cuando estamos en funciones, porque asumimos por artículo 7515, empezamos a ver que no era tan fácil como parecía. No obstante, me parece sumamente importante que hoy compartamos muchas de las cosas, por eso el nombre de la jornada es Estrategias y Tips para una prueba exitosa, todo lo que no tiene tanto que ver con lo que tengan que estudiar, sino en las formas y cómo se comunican y cómo trabajan o comparten con su terna, su dupla o su cuaterna esta instancia que es el coloquio y la entrevista. Para eso la primera pregunta que les voy a hacer es que levanten la mano, o con la reacción por supuesto, ¿cuántos, ¿cuántos de ustedes es la primera vez que van a rendir? Que va a ser su primera experiencia. A ver, con la reacción, muy bien. Janina por ahí dijo. Bien. ¿El nombró? No, está bien. 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 Ahí están diciendo yo. Bueno, porque depende de eso, qué cosas voy a dar por hecho que las saben y qué cosas tal vez que no, ¿sí? Para eso entonces voy a empezar a compartir pantalla. En el chat. ¿Qué dice en el chat que no se escucha bien? ¿Escuchan bien? Sí, bien, perfecto. Bueno, ahí ven la pantalla completa.
¿Sí? Perfecto. Bien. Y entonces, como les decía recién, me encanta esta imagen porque tiene que ver con este camino, ¿sí? Que ustedes empiezan a transitar, con este camino que empiezan a transitar y no saben muy bien hacia dónde los va a llevar, ¿sí? Este camino que tiene que ver con salir de la zona de confort, como tanto decimos nosotros ahora, que es estar dentro del aula, estar en las salas y de repente empezar a pensarnos en un cargo distinto, en una forma de estar en la escuela diferente y con un rol que no estamos acostumbrados a tener. Y ese es nuestro primer gran desafío. ¿Por qué? Porque una de las claves que tienen estas instancias es salirnos del hablar como si estuviéramos adentro del aula o de la sala y empezar a hablar desde el nuevo rol al que aspiramos. ¿Y por qué este camino que tiene alguien como que lo va llevando? Porque este camino lo construyen ustedes solas o solos. Y este camino tiene que ver en cómo pienso la gestión. Y como líder de este nuevo grupo o de este nuevo equipo, el lugar hacia donde vaya va a depender de ustedes. Entonces, si transito rápido, si transito en equipo, si escucho la palabra del otro, sin dudas va a tener que ver a cómo se están posicionando ustedes en este nuevo rol al que aspiran. Una de las cosas que es muy importante es tener en claro que esta instancia, ¿sí?, tanto del coloquio como la entrevista, tiene ejes, y esos ejes tienen que ver con un otro, donde tienen que intercambiar conceptos, tienen que compartir opiniones, tienen que acordar, y este acordar tiene algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque si yo quiero que solo se tenga en cuenta lo que yo pienso, ya va a ser la primera cosa que no estoy haciendo del todo bien. Porque este equipo es un equipo donde o salen todos juntos o se hunden, ¿sí? Y por eso el diseñar propuestas de acción también tiene que ver con qué es lo que pasa ahí en donde ustedes estén en la primer parte, que es la capilla. Otra de las cuestiones que es muy importante a la hora de cómo mira la comisión evaluadora, cómo están siendo ustedes en ese momento, tiene que ver con la actitud, la postura, la vestimenta, el diálogo, ¿sí? Todas esas cosas que, como les decía hace un ratito, tal vez uno no les preste demasiada atención. Sin embargo, la comisión evaluadora sí hace referencia a esto. Como digo siempre, en chiste, pero es real, ni de equipo de gimnasia, más allá de que a los profes de educación física les encanta, ni de taco aguja, ¿sí? Digo, la forma en que me presento, cómo estoy para esa ocasión, tiene que ser acorde a una situación de examen. ¿Qué palabras voy a utilizar? ¿Cómo me voy a sentar a la hora de que la comisión nos pide que nos sentemos? Que van a estar, esto lo digo para los primeros que rinden, ustedes van a entrar a un aula y en ese aula se van a encontrar con la comisión evaluadora y 3 sillas que ustedes se van a sentar en herradura mirando a la comisión evaluadora. La comisión evaluadora va a tener que grabar toda la sesión, ustedes se van a presentar, van a decir por qué escuela se presentaron, digamos, qué módulos, qué cargo pusieron para presentarse, y nombre, apellido y DNI. Esto es a los efectos de cumplimentar lo que dice la norma en relación a cómo se inicia la prueba, ¿sí? Para también los que nunca estuvieron, tienen que saber que se van a encontrar con sobres arriba del escritorio, van a elegir un sobre, alguno de la terna va a leer ese sobre, y van a decir, por ejemplo, sobre número 4, problemática número 1, leen la problemática y se van a lo que se llama capilla. Ahí en la capilla es donde ustedes van a tener que acordar con sus compañeros qué es lo que van a presentar o cómo van a ir desarrollando esa problemática cuando los vuelvan a llamar.
Por eso también es muy importante cómo dialogan en ese ratito, cómo van a hacer la presentación de la problemática y qué vocabulario van a estar utilizando. Algo que también es fundamental es que siempre desde una perspectiva propositiva, formal y profesional. ¿Por qué propositiva? Porque además de que tenemos que resolver una problemática, y como bien lo dice, es una problemática y algo que encontramos que está, digamos, como zona a mejorar en esa institución donde se nos presenta la problemática, siempre pensando que vamos a encontrarle una solución y vamos a superar ese obstáculo que nos está presentando esta problemática. Por otro lado, también es importante que tengan en cuenta qué cosas son las necesarias a la hora de escucharse bien. Y por eso, dentro de esto, escuchar bien, les puse algunos tips que, por ejemplo, uno dice, busca el significado real de lo que el otro está diciendo, ¿sí? Suspenda los sentimientos propios para comprender los del otro. Evite sacar conclusiones apresuradas. Concéntrense en lo que el otro está diciendo, no en lo que uno va a responder. Muchas veces, en el trajín de querer ir pensando nuestra idea, no escuchamos lo que está diciendo mi compañero y a la hora que nos toca hablar empezamos a repetir lo que el otro ya dijo. Eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque quiere decirse que no me estoy concentrando en lo que estamos diciendo como equipo. Dejemos de ser tres individualidades para pasar a ser un equipo de A3. Si yo me distraigo, si yo no estoy escuchando lo que dice el otro, si yo no lo dejo hablar al otro, todas esas cuestiones van a hacer que a la hora que me están evaluando la comisión evaluadora, tenga en cuenta que no estoy trabajando en un verdadero equipo, ¿sí? Cuando alguien quiera preguntar algo porque duda de algo, lo escribe en el chat que Claudia o Lidia me van a interrumpir y lo van a leer. Por otro lado, tenemos que tener bien en claro que la conversación, porque ¿qué es coloquiar? Coloquiar es conversar con el otro que tengo al lado. Es estar en una mesa de trabajo donde se nos plantea una problemática y tenemos que ver cómo la vamos a resolver. Por lo tanto, hay cosas que hay que tener en cuenta a lo largo de este poco tiempo que vamos a tener y que va a ser esta foto de esta situación, que el resultado de cómo conversemos va a estar directamente ligado al resultado y a la nota que nos ponga esta comisión evaluadora. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta la administración del tiempo, ¿sí? No puedo pensar que voy a estar 20 minutos hablando, ¿no? Los 20 minutos que tenemos es para que los 3 o los 2 o los 4, en líneas generales son siempre ternas, pero dependerá de la cantidad de inscriptos que hay, para poder administrar el tiempo y que no nos quedemos cortos con ese tiempo, ¿sí? También es importantísimo enfocar correctamente el tema. Muchas veces nos quedamos con la primer parte de la problemática que ya después vamos a ver. Algo la semana pasada, Rosana en el encuentro anterior estuvo hablando de lo que era el coloquio, hoy lo vamos a profundizar un poquitito más. ¿Para qué? Para que sepamos que no es leer la primer parte o no es simplemente dar una lista de acciones que vamos a hacer, ¿sí? Tenemos que pensar cómo vamos a enfocar el tema, escuchar, como les decía recién, fomentar la participación. Y esto es algo muy importante. Nos puede pasar que cuando estamos practicando, todos podemos hablar bien, tenemos un diálogo fluido, o al contrario, nos empezamos a trabar y no sabemos qué decir. Bueno, en el momento del coloquio, el que vea que uno de nuestros compañeros no está pudiendo hablar porque se trabó, porque se quedó, digamos, en situación de examen y se congeló, es de buen compañero llamarlo al otro para que pueda participar. Entonces, por ejemplo, si estábamos
Lidia, Claudia y yo, y veo que Claudia no habla para nada, yo decirle, Claudia, en relación a lo que estamos hablando ahora, ¿te acordás que en Capilla vos dijiste tal cosa? O, Claudia, ¿nos compartís lo que dijiste hace un ratito? Entonces, la comisión evaluadora ve bien que hay un compañero que está trayéndolo, así se llama, a conversar, a participar, y de lo contrario, si hay otro compañero que habla, y no me deja meter bocado, también está bien visto que con educación, diciéndole, discúlpame, me gustaría agregar algo a lo que estás diciendo. De esa manera, con respeto y haciéndole ver que necesito decir algo, lo interrumpa para yo poder también participar. Porque la participación tiene que ser pareja. No es que uno habla mucho, el otro no habla nada. La terna va a pasar, la instancia de coloquio, no solamente si resolvieron bien la problemática, sino que también se escucharon y participaron de forma pareja, ¿sí? Es importante también evaluar el proceso de lo que están diciendo. ¿A qué me refiero con esto? Que no es una simple enumeración de acciones, sino también el monitoreo posterior que voy a tener de esas acciones. No me tengo que olvidar de esa parte. También es importante resumir todo lo que quiero decir. Depende de la problemática, pasa que unos se empiezan a hablar, y no llegan al meollo de la problemática, a lo sustancial de la problemática, y entonces se les termina el tiempo, ¿sí? También es importante no irnos por las ramas. Si vemos que algún compañero se está yendo por las ramas, también decir, me parece importante que volvamos a poner el foco en lo que habíamos quedado que íbamos a decir, o me parece importante que no nos olvidemos que tenemos que traer tal o cual situación, ¿sí? Si hay algo que no lo entienden del mismo compañero, pedirlo que lo clarifique, porque si ustedes no lo entienden, la comisión evaluadora también, digo, cuando alguien se está como enredando en el tema, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con esta conversación de estos 20 minutos, que sea lo más efectiva posible. Miriam pregunta. Bien, ¿qué dice Miriam? ¿Cómo sería interrumpir educadamente? Diste un ejemplo recién, pero por ahí, Bien, si quieres dar. si veo que el otro habla, y está hablando, vamos a suponer, de, no sé, situaciones conflictivas, decirle, Lidia, en relación a lo que estás diciendo, me gustaría agregar algo sobre las situaciones conflictivas. O, discúlpame, te interrumpo un segundito porque necesito decir esto, ¿sí? Eso significa que tengo que buscar un conector antes de interrumpir. Por ejemplo, si Lidia empieza a hablar y está hablando de, no sé, pareja pedagógica, y yo digo, no, porque también es importante decir que, o no, porque lo que pasa que eso es interrumpir sin ser educado. Interrumpo pidiendo permiso, interrumpo con un conector, ¿sí? Por supuesto que no está bien visto alguien que permanentemente está interrumpiendo, pero tampoco está bien visto un monólogo de uno de los integrantes o alguien que se quede totalmente callado. ¿Te contesté la pregunta? Miriam, seguro que sí. Bien. Debe estar concentrada escuchándote. Bueno, ¿cuáles son? Bien, de nada. ¿Cuáles son posibles problemáticas que, independientemente del rol al que aspiren, pueden aparecer? Proyecto institucional, proyecto educativo de supervisión, ESI, diagnóstico participativo, evaluación institucional, post-POFA si es para secretarios. En todas les preguntan, o en la gran mayoría, las expectativas del rol. ¿Por qué te decidiste a rendir? ¿Sí? No digan nada más que para ganar más. Digan porque quieren crecer, o sea, tengan pensado realmente el ¿para qué estoy rindiendo? ¿O por qué decidí presentarme a esta prueba? ¿Sí? La inclusión, la articulación, la normativa vigente, la agenda como insumo de trabajo, las TICs, el ausentismo, y todos estos que les puse yo acá a modo de ejemplo. Sí, también es importante en relación a la normativa que no se aprendan toda la normativa como loros, pero
si estamos hablando, por ejemplo, de POF, saber que la normativa madre de POF es la 3376, ¿sí? Si es que no me equivoco, Santiago, Laura, si están por ahí, me dicen si me equivoqué. Si hablamos de salida educativa, bueno, que la propia de esa problemática que me está tocando, sí la sepa. Ahora, si en ese momento no me acuerdo del número, pero sí sé el contenido, hablo del contenido. Y tal vez si me dicen que es raro, no lo he escuchado en mis años como veedora gremial, ¿a qué número de normativa te referís? No te lo van a preguntar, pero sí tenés que dar cuenta de que esa normativa la conoces, ¿sí? ¿Seguimos? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me veo otra consulta? ¿Sale? ¿Cómo hacer si en la capilla no estamos de acuerdo con el abordaje del problema? Y la verdad que ahí se tienen que poner de acuerdo. Tienen que llegar a un consenso donde digan por dónde van a ir. De ese no consenso, cuando se pongan, y es raro igual que no se pongan de acuerdo, pero si les llegara a pasar, decir, bueno, chicas, a ver, ¿qué estoy dispuesto a mi postura ceder un poco y con el ceder de uno y el ceder del otro, llegar a pensar cómo van a plantear la problemática? Porque ustedes piensen que una de las cosas que se evalúa es el saber trabajar en equipo, que va a ser la clave para cuando estén desempeñando el rol. Y llegar a un acuerdo es fundamental. Si en esta instancia, siendo tres, no pueden llegar a un acuerdo, diría que ya estamos en algunos problemas, porque después van a tener que enfrentarse a problemas con los docentes, a problemas con los alumnos, con las familias y demás. Entonces, también habla de la cintura que están teniendo ustedes a la hora de tener que ceder en determinado momento. En este caso es cómo abordar la problemática. De todas maneras, en el momento de desarrollarla, si hay algo que mi compañero está diciendo y yo no estoy de acuerdo, ¿sí? También hay que saberlo decir y compartirlo. Siempre cuento lo mismo, una vez había tocado articulación intraciclo, ¿sí? O sea, entre ciclos. Y empezaron a hablar de articulación entre instituciones. Y una de las chicas se dio cuenta. Se habían, digamos, en la capilla también habían tenido ese error. Si a alguno les pasa una situación similar y ven que se dan cuenta que no van por el camino correcto, lo tienen que decir. Perdón, acabamos de hablar de lo interciclo o de lo interinstitucional, no me acuerdo qué es lo que dije, pero leyendo bien la problemática me doy cuenta que es entre instituciones. Entonces, me parece importante que cambiemos el rumbo y sigamos, y ahí estamos sacando a flote a una terna que no había ido para el lado correcto y sin embargo alguno de los integrantes se dio cuenta de esto. ¿Sí? ¿Algo más, Lidian? No, no. Bien, seguimos. En relación a la problemática, estos para mí son los verbos claves que tenemos que sintetizar y prestar atención para que el resolver la problemática sea algo efectivo. Muchas veces cuando termina una terna, la devolución de la comisión evaluadora es, ¿estuvieron bien? ¿Fue correcto todo lo que hablaron? Pero no resolvieron la problemática. Eso es frecuente. ¿Qué pasa cuando sucede eso? Me quedo en explicar la teoría que sustenta esa problemática, pero no la resuelvo. Por eso siempre hago hincapié en esto, que hay que comprender el problema, descubrir los datos relevantes, definir lo que se quiere lograr, y acá está la clave. ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuáles son los resultados por los cuales yo tengo que cambiar el foco de donde iba yendo esta institución porque me surgió este problema y hay que solucionarlo? Comprender los datos desde los criterios establecidos, hacer un muy buen análisis de los datos duros, buscar las relaciones entre esos datos que permitan encontrar el camino para resolver esa situación. Y por último, plantear la solución. Si ustedes logran comprender, descubrir, definir, buscar y plantear la solución, tienen la problemática asegurada en tanto y en cuanto el fundamento teórico que avalan todos estos pasos sean acordes a la normativa vigente, ¿sí?
¿Se entiende esto que estoy planteando? Que no es un digo lo que se me ocurre sin un planeamiento y sin saber a dónde quiero llegar, ¿sí? Por eso, armar un cuadro o una línea de acción en la capilla o anotarse las palabras claves, teniendo en cuenta cuáles son las líneas de acción y cómo van a evaluar eso que están planteando, es la clave para no olvidarse en la parte final de la resolución de la problemática. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Un poco retomando lo que había traído Rosana en el encuentro anterior, los 3 aspectos claves son, en líneas generales de casi todas las problemáticas, el enunciado introductorio, la problemática en sí y la consigna de lo que se espera que hagamos. El enunciado es el que me expone el núcleo temático, es decir, de qué manera se va a tratar ese tema. Por eso acá es importantísimo definir cuáles son los componentes o datos, por ejemplo. Si la problemática es de prácticas del lenguaje en primer ciclo, un dato relevante es que habló de primer ciclo. Entonces, mientras yo estoy coloquiando, no puedo hablar de todas las prácticas del lenguaje, de todos los cursos, porque el embudo de la problemática era justamente primer ciclo, ¿sí? Y a raíz de ahí voy a pensar cuáles van a ser mis intervenciones para que esa situación se revierta. La problemática es justamente poder poner en relieve los factores involucrados en la misma. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Con qué personas? ¿Qué es lo que tengo que pensar en relación a interpretar el conflicto? ¿Cuáles son las alternativas posibles para elaborar una hipótesis para resolverla? Y acá un tip que yo les paso es esto que puse abajo. Una manera de saber si el problema fue comprendido es poder enunciarlo con otras palabras. Porque a veces pensamos que la problemática es fácil, pero si alguien me preguntara, concretamente, ¿qué te tocó? Y vuelvo a la que dije recién. No puedo decir me tocó prácticas del lenguaje, porque me tocó prácticas del lenguaje en primer ciclo. No puedo decir que me tocó ausentismo, porque me tocó ausentismo en el área de matemática en tercer año de secundaria. Entonces, cómo lo abordo depende de dónde está puesto el foco en la problemática que me plantearon. Por otro lado, la consigna, ¿sí?, que a veces dice A, B, C o 1, 2, 3, es justamente cuáles son las indicaciones precisas que me da esta consigna para que yo, desde ese lugar como futura docente en el rol, pueda intervenir para que esa situación cambie, ¿sí? Por supuesto que las intervenciones van a tener que ver con el cargo al que aspiro. Si yo estoy aspirando a ser una secretaria, las intervenciones van a ser unas. Si estoy pensando que van a ser en función de ser director, van a ser otras, y si van a ser de inspector, por supuesto que van a ser otras. Y acá voy a dejar de compartir un ratito, así los veo a todos, y digo, siempre tengo que tener el foco en lo siguiente. Si yo voy a rendir para directora, mi equipo de trabajo son los docentes. Entonces, cuando yo hablo, tengo que hablar de cómo voy a tener intervenciones efectivas con mis docentes. Si yo voy a entrar a un aula a ver determinadas situaciones de aprendizaje, no puedo empezar a decir, no, porque es importante que los alumnos entiendan el enfoque que voy a dar. Yo como directora no voy a dar ningún enfoque. Yo lo que tengo que hacer es pararme un poquitito más arriba, ver a los alumnos trabajando y ver qué situación de aprendizaje o de enseñanza le está dando el docente. Por lo tanto, lo que tengo que ver es qué propuesta pedagógica da el docente. ¿Se entiende? Entonces, dejo de hablar de los alumnos para empezar a decir que voy a estar pensando en qué hace esa docente o ese equipo de docentes frente a la enseñanza de las matemáticas. ¿Sí?
Entonces, para mí, el cómo hablo y el dejar de hablar de los alumnos es una cuestión clave a la hora del posicionamiento en el rol. Una de las cosas que se ve con más frecuencia en las pruebas de selección es no se posicionó en el rol, siguió hablando como docente que enseña contenidos. Si yo voy a rendir como inspectora, mi equipo de trabajo son los equipos de conducción de las escuelas del área que tengo a mi cargo. Entonces, el escenario es otro. ¿Cuáles van a ser las personas con las que yo voy a trabajar? Los equipos de conducción. ¿Cuáles, si yo voy a venir directora o vice, con quién voy a trabajar? Con los docentes. Si yo soy secretaria, lo mismo. Y el secretario tiene que trabajar, por un lado, con los docentes y por otro lado, con el equipo, directora y vice. ¿Por qué? Porque el secretario es el facilitador de los datos duros para que, junto al director y al vicedirector, el maestro secretario pueda hacer una lectura clara de lo que está pasando en relación a una determinada situación problemática. ¿Se entiende hasta ahí? Bien, acá alguien, usuario, no sé quién es, pero pregunta, ¿debemos recortar si la problemática es muy general? Eso lo acuerdan entre ustedes, ¿sí? Si ustedes ven que habla en líneas generales y no especifica, vamos a hablar del maestro secretario. Habla de actividades docentes, ¿no? Y el equipo, esa terna, quiere... bien, acá están diciendo que, bueno, que se van a retirar, va a quedar grabado, lo siguen después, no hay problema, gracias por avisar. Si yo quiero, por ejemplo, que como decía, maestro secretario, me quiero enfocar en la labor del maestro de secretario sobre fin de año, aclaro y acoto la problemática. Y entonces digo cuáles son las acciones primordiales para esa época del año. ¿Sí? Ahora, si la problemática me acota cuál es la labor del maestro secretario al momento de la inscripción de alumnos para el próximo ciclo lectivo, ya está acotada. Me está hablando de inscripción de alumnos. ¿Se entiende? Ahora, si ustedes eligieron recortar la problemática, tienen que estar de acuerdo los tres docentes, ¿no? Y entonces vamos a hablar los tres de lo mismo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Cómo vamos? Acá Marcela dice, sería bueno si alguna vez mostraran un ejemplo de coloquio para que sirva de modelo. ¿Un ejemplo de coloquio, una grabación de un coloquio? Bien, no sé si responde o no, pero la intención es la siguiente. Si nosotros hoy, no sé cómo vamos con el tiempo, podemos hacer un role-playing y tenemos 3 integrantes al menos, que sean, por ejemplo, para, no sé, directora, no importa el nivel, o secretaria, estamos en sintonía con Claudia y con Lidia para poder presentarles una problemática y que ustedes practiquen, ¿sí? Y lo hacemos acá y hacemos un role-playing como que nosotros somos la comisión evaluadora, la llevamos a una sala, arman la capilla y lo comparten con los demás, ¿sí? Si no llegamos con el tiempo, bueno, veremos de poder ver y que tal vez las que tienen ganas de hacer un role-playing nos lo hagan saber y hacemos otro encuentro solamente para practicar. Porque, ¿qué es lo que les digo? Cuando muchas veces lo he hecho y hay gente que no tiene ningún problema y otra que le da vergüenza adelante de todos los demás exponer lo que le parece para una resolución de una problemática. Yo lo que les digo que les hace bien practicar, que está buenísimo que se animen, ¿sí? Y que si quieren practicar, yo no tengo ningún problema. Por supuesto que, como digo siempre, yo soy de primaria, puedo acompañar a otros niveles y modalidades, pero por ahí la especificidad no la tengo. Pero acá lo más importante no es la especificidad de lo que dicen, sino cómo manejan la dinámica a la hora de coloquiar, ¿sí? Bien. No sé qué otra cosa preguntaron porque me pareció muchas inquietudes a la vez. No alcancé a leer yo. Ahí te busco, respondiéndole a Piden, Pauli, ejemplos de problemáticas
Sí. Pero que Sí, dicen que en el anterior encuentro lo nombraron, pero en la sede no me lo envían. Lo pedí varias veces. ok. Ahí le hablé por privado yo, que me diga el nivel o la modalidad, que lo busco y se lo paso por acá. Sí, esos ya están. Nosotros con el equipo de apoyo documental los chicos van trabajando y actualizando permanentemente el link. Si ven que todavía no está el de 2025, pueden empezar a estudiar con el link de 2024 en el cargo al que aspiran y que ni bien esté subido, se va a actualizar. ¿Sí? Problemáticas, también en los links hay ejemplos de problemáticas, así que pídanlos en la entidad. Y ahora en un ratito seguimos. Nivel superior, pide, no sé si había, ahora voy a buscar Bueno, las problemáticas es lo que más más fuerte. cuesta, pero tenemos un banco bastante interesante, así que ni bien lo pidan en la entidad, seguramente se los vamos a dar. Y también aprovechar para decirles que todas ustedes que van a rendir, una vez que ustedes tengan las problemáticas de este año, también las pasen a la sede para que el banco con problemáticas que tenemos desde apoyo documental sea cada vez más grande y podamos ir beneficiándonos entre todos. ¿Sí? Bien, ¿se ve ahí ahora? Ya empecé a compartir de nuevo, así seguimos. Clau, ¿se ve la que estoy compartiendo pantalla? Ok, bien. Acá otra de las cosas que me parece muy importante aclararles es que hay que tener en cuenta que la clave de la resolución de la problemática es pensar en el diagnóstico, ¿sí? Y que este diagnóstico sea a partir de rigurosas y diversas fuentes de información. Yo no puedo inventar nada. Tengo que pensar que si hay situaciones que tienen que ver con, por ejemplo, situaciones conflictivas, que se dan mucho últimamente, lamentablemente, no puedo dejar de conocer la Comunicación Conjunta 1 del 2012, que se actualizó en el 2023 y que está todo el protocolo de acción. No puedo dejar de pensar en que será importante hacer intervenciones con asambleas de aula para trabajar los problemas de convivencia en la escuela. Si el problema es específicamente con determinados grupos, bueno, ¿qué voy a hacer con esos grupos? ¿Cómo voy a trabajar con los docentes que están a cargo de esos grupos? ¿Sí? Y sí, muy fundamental es, ¿para qué necesito ese insumo de trabajo? ¿Ese insumo está directamente ligado con lo que me pide el diagnóstico? ¿Sí? Si estamos hablando de situaciones conflictivas, ¿tendrá que ver el ausentismo? Capaz que sí, porque puede llegar a pasar que cuando determinado alumno o grupos de alumnos falten, las situaciones de conflicto disminuyan. Entonces ahí tengo una relación directa entre quienes están presentes en el aula. Digo algo que se me ocurrió. Ahora, si es un curso que no tiene ausentismo, ¿para qué voy a pedir el insumo de ausentismo? No tiene sentido. ¿Se entiende lo que digo? Y si estamos hablando de calificaciones y, por ejemplo, hay en determinadas áreas un descenso en las notas de los alumnos, bueno, trabajo con esas áreas. Si tengo casi todos aprobados o con trayectorias exitosas en, no sé, en ciencias naturales, pues bueno, con esos profesores no trabajaré. ¿Se entiende? Siempre el insumo que presento tiene que estar acorde a lo que la problemática me plantea. Cuando estoy pensando en un plan de trabajo, no puedo escaparme de estos ítems que tienen que ver con el plan de trabajo al interior de la escuela, el plan de trabajo incluyendo a las familias, incluyendo a otros actores de la comunidad, ese plan de trabajo articulado con otros planes y proyectos, ese plan de trabajo monitoreado a través de distintas intervenciones para la mejora, ¿sí? Y esa mejora que tenga como objetivo final una meta clara en términos de lo que esperamos lograr. Porque no es cuestión de empezar a hablar de proyectos y de cosas que van a hacer y que van a trabajar en conjunto como escuela, si no pensamos el para qué quieren hacer eso.
¿A dónde quieren ir? Porque muchas veces hay propuestas hermosas, pero que no llevan a ningún lado. Entonces, el pensar en a dónde quiero llevar también es una clave sumamente importante que tienen que tener en cuenta a la hora de plantear la problemática. Por eso, cada acción que proponen tiene que tener un qué, un cómo y en para qué decimos lo que decimos. Por eso abajo les pongo una estrategia con su porqué, que es el fundamento, y su acción, que está puesta en marcha. Y a mí me gusta mucho tener en mi cabeza esto, estrategia, fundamento y acción. Y entonces a la hora de sentarme en la capilla con mis otros compañeros, pensar, bueno, ¿qué estrategia vamos a usar? ¿Con qué fundamento? ¿Y cuál va a ser la acción concreta? Y sobre el final, ¿cómo la evalúo? ¿Cómo la monitoreo? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Hay varias o varios que están pidiendo problemáticas y mandan su mail. Yo los estoy copiando los mails, pero no sé si vamos a alcanzar a enviar todo. Por ahí es lo más simple, que vayan directamente a la entidad, se comuniquen con la entidad de base. Por WhatsApp en las entidades ustedes pueden pedir, necesito el material de estudio de director de inicial y las problemáticas. Y entonces en la entidad están los links de todo. Se los piden y se los van a pasar, ¿sí? Obviamente que, como decimos siempre, este material es exclusivo para afiliados, ¿está? Porque si no, para nosotros me parece, Lidia, que va a ser muy difícil. Sí, bueno, están poniendo y todo, estoy guardando, pero son muchos. Bien, Aleja, no sé qué dice, que ya lo pidió 3 veces. Bueno, te vamos a contactar, decinos de qué entidad sos y te contactamos por privado y te lo damos si es que no se los dieron, ¿sí? El que quiera preguntar algo hasta acá, más allá de las problemáticas, ¿sí? Que yo sé que es lo que más les importa, pero también es importante todo esto que estamos hablando hasta acá. Pueden levantar la mano y hacer una pregunta puntual, y si no, seguimos. De lo visto hasta este momento. ¿Cómo empezamos? Pregunta Gladys. ¿Cómo empiezan a hablar en la terna? Esto es así. ¿Nos podrás decir un insumo? Bueno, no alcancé a leer algo. Podrás decir un insumo para la situación de conflicto. Bien. Vamos a empezar con cómo hablamos. Ustedes fueron a la capilla, se pusieron de acuerdo, escribieron el plan de acción, y ahí dicen quién empieza. Se ponen de acuerdo entre ustedes 3 y, no sé, Lidia va a empezar. Entonces, se terminó el tiempo de capilla, nos volvemos a sentar donde la comisión evaluadora nos dijo, nos volvemos a presentar con nombre y apellido y empezamos a desarrollar la problemática, ¿sí? Entonces, en relación a lo que la problemática les tocó, vamos a suponer articulación interinstitucional. Entonces, era cómo trabajar la articulación interinstitucional entre jardín y primaria. ¿Sí? Esa era la problemática, cómo armar un proyecto de articulación. Dije que iba a empezar a hablar yo. Bueno, en relación a la problemática, en función de cuáles son las instituciones que trabajan junto a mi escuela, vamos a suponer que yo soy de primaria. Nos parece, eso también, se ponen de acuerdo en cómo van a hablar, si van a hablar en plural, como que fue algo consensuado, o si cada uno habla desde su lugar. Nos parece importante, en primer término, tener una reunión con los directores de la otra institución para empezar a diseñar un plan de acción. Es importante que a la hora de sentarnos y en función de la caja horaria de cada una de las 2 instituciones, los directores lleguen al acuerdo de cuántas veces se va a realizar la articulación en un establecimiento y en el otro, quiénes son los actores intervinientes, cómo los vamos a comunicar a las familias y en qué espacios horarios lo vamos a realizar. Listo, terminé esa parte yo. ¿Por qué? Porque dije la introducción. Sigue Lidia. En relación a lo que acaba de decir Paula, nos parece importante el primer contacto entre las docentes de sala de 5 y primer grado para que se empiecen a conocer de entre ellas y puedan llegar a pensar un proyecto en conjunto.
Para poder pensar un proyecto en conjunto es importante, como decíamos recién Claudia, cuáles son los puntos principales que vamos a tratar y de qué se va a tratar ese proyecto de articulación. Claudia arranca. Acordamos que va a ser en relación a matemática. Y entonces la propuesta, no sé, no voy a desarrollar todo, ¿no? Digo, de esa manera, Gladys, es como empezamos a conversar sobre el tema, poniendo sobre el tapete cuáles son las primeras acciones, cuáles son las acciones centrales, cuáles son las acciones finales y cómo vamos a evaluar esa propuesta que estamos presentando. ¿Te sirvió? ¿Era lo que estabas preguntando? Si no, levanta la mano. Sí, sí, perfecto. Bien, seguimos un poquitito más. Dice, me preocupa el cierre y conclusión del coloquio. Bien, el cierre. El cierre es algo que les preocupa a todos, ¿sí? Escucho por ahí, necesito que los asesoramientos sean más didácticos. ¿De quién? Yo. Ahora no conoces. No sé. Necesito que los asesoramientos sean más didácticos. Lucía, María Guillermo. Lucía, ¿qué asesoramientos? No sé a qué te referís. A lo que yo estaba diciendo recién. Bien. Sigo con el tema de cierre. Cuando yo voy a cerrar, cuando en general la comisión evaluadora hace como esto, ¿no? Como vayan cerrando, se les está terminando el tiempo, cada comisión lo hace a su manera. Cuando llega el momento del cierre, tengo que pensar en función de la problemática. Hay gente que los asesora y les dice, llévense pensado un cierre. No sirve, ¿sí? No sirve porque tiene que ser en función a lo que recién estaban hablando. No puede ser un cierre programado, pero sí tiene que ser acorde a las líneas de acción que tiene la provincia, ¿sí? Y ahora dentro de un ratito les voy a mostrar dónde el trabajo en equipo es clave, la centralidad de la enseñanza está puesta en el alumno, el trabajo cooperativo y la corresponsabilidad es algo que es fundamental, la circulación de la palabra. Entonces, vuelvo a la que estaba hablando recién de articulación. Me toca el cierre, porque ya la comisión evaluadora me dijo que cierre, y entonces, para cerrar, me parece importante a la hora de trabajar una articulación que sea efectiva, tanto para el nivel inicial como para la escuela primaria, y que haya un verdadero trabajo en equipo de los docentes, de los niños, de las familias y de los equipos de conducción, trabajar bajo un mismo proyecto y con los mismos objetivos va a ser la clave para que este proyecto sea exitoso. Si lo tenemos bien diseñado, si trabajamos en forma corresponsable, seguramente esta articulación va a ser exitosa para todos nuestros alumnos y el paso de un nivel al otro va a ser consensuado, va a ser sin quiebres, ¿sí? Y sin grietas entre un nivel y el otro. Terminé mi cierre y me callo. Y después habla Lidia y se calla. Habla Claudia y se calla. No podemos volver a hablar una vez que cerramos, ¿sí? De esa manera se cierra. De esa manera o mil otras. Yo les doy lo que se me ocurrió decir recién, ¿no? ¿Por qué? Porque es como hacerle el brochecito de oro a todo lo que fuimos diciendo hasta recién. Bien. Vamos a seguir entonces por acá. Pauli, Sí. Natalia te pregunta si todo tiene que fundamentarlo con la normativa. La realidad es que uno tiene que conocer la normativa, pero como siempre decimos, si conozco el contenido, es más importante todo lo que voy diciendo en relación a ese contenido a que sufrir de normatitis aguda. ¿Sí? No puedo ser un docente enciclopedista que estudio de memoria todas las resoluciones, todas las disposiciones o todos los comunicados y el contenido de lo que digo está vacío de pensamiento propio. Es preferible desarrollar una problemática con pensamiento propio, trayendo de la normativa los puntos claves sin nombrar la normativa.
Pero por supuesto, todo lo que digo, si no tiene sustento en la normativa vigente, no tiene razón de ser. Y a veces quedamos atrapados con nuestro propio lenguaje. Les voy a dar un ejemplo. Yo ya soy vieja, tengo 35 años en docencia, pero si yo tuviera que empezar a hablar y digo, porque los educandos, ya estoy frita, porque hablábamos de educandos hace 20 años atrás. Quiere decir que no conozco la normativa. Si no hablo de trayectorias exitosas, y no estoy hablando con el vocabulario que hoy se habla, ¿sí? Entonces, si hablo de la EGB, exagero, ¿no? También estoy hablando fuera de la norma, pero no necesariamente nombrándola con pelos y señales. Si yo empiezo a hablar, porque de acuerdo a la ley provincial, la ley nacional y la ley provincial y el estatuto del docente y el reglamento general de instituciones educativas, me perdí 2 minutos de algo que es obvio, ¿sí? Entonces, mi sugerencia es arrancar. De acuerdo a la normativa vigente y teniendo en cuenta los distintos comunicados, disposiciones o resoluciones en relación a el ingreso de los alumnos a la escuela secundaria, ¿ahí qué hago? Estoy no nombrando todo y me puede pasar que después, si paso a entrevista, la comisión evaluadora me pregunte, vos nombraste al principio la normativa, ¿me podés ampliar con respecto a la que te parezca más importante? ¿Se entiende lo que digo? Tengo que saberla porque me pueden preguntar. Pero es más importante el contenido de lo que estoy diciendo en relación a la resolución de la problemática y no al número. Porque como me dijeron a mí una vez, si vos te olvidás un número, lo googleás y lo encontrás. Pero el saber de mi discurso anclado en la normativa vigente no lo encuentro en ningún lado, porque es propio y es mío, y es en función de todo lo que estudié. ¿Sí? Bien. Justamente la próxima placa decía esto, ¿no? Una conclusión que a modo de síntesis de cuenta el qué, el cómo y el para qué de esta propuesta de trabajo. Siempre el para qué va a estar ligado a que los alumnos ingresen, permanezcan y egresen dentro del sistema educativo con trayectorias exitosas. Porque esa es la centralidad de la enseñanza, ¿sí? El pasar de un nivel al otro con trayectorias lo más ricas posibles. Esto ya lo dijimos, que es una instancia grupal. Ven acá que les había puesto. Escuchar, no interrumpir, retomar el relato de lo que el compañero expresa. Por ejemplo, en base a lo que estabas diciendo, cuando quiero dar mi opinión, podría ser, y comparto lo que decías, pero también hay que tener en cuenta tal o cual cosa. ¿Sí? Si yo veo que mi compañero se olvidó de un detalle importante, lo interrumpo y agrego lo que me parece trascendental agregar. En relación al plan estratégico, porque todo, en todos los niveles y modalidades, tienen que estar acordes al plan estratégico 2024-2027 que marcó esta política, ¿sí? Porque siempre nosotros tenemos una política educativa que emana de nivel central. Y entonces ellos nos marcan los irrenunciables. Por eso les decía, la centralidad de la enseñanza, la continuidad pedagógica, la responsabilidad, la inclusión, ESI y todo lo que les puse ahí. ¿Por qué nombro esto? Porque estas son palabras que la comisión evaluadora va a querer escuchar. Va a querer escuchar de cómo se comunican, cómo trabajan la inclusión, qué pasa con la continuidad pedagógica. Si nosotros mostramos que realmente sabemos que estos son los irrenunciables, estamos un paso adelante con lo que esta comisión evaluadora quiere escuchar. Por ejemplo, en relación a la centralidad de la enseñanza, ¿sí? Yo les pongo acá, si es que puedo correr esto para poder leer bien, o con la continuidad pedagógica, el otro lo tengo cortado. Organizar, proyectar y asegurar la continuidad pedagógica implica tomar como punto de partida el impacto que la discontinuidad produce sobre los procesos de enseñanza. Y esto está directamente ligado
al artículo 140 del Reglamento General de Instituciones Educativas, donde dice que es fundamental asegurar los actos educativos necesarios para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y de la mano de esto, miles de preguntas gremiales que tienen que ver con quién tiene a cargo la continuidad pedagógica. Todo el personal del establecimiento, ¿sí? Porque así lo marca el Reglamento General de Instituciones Educativas. Y yo a modo de reflexión les pongo acá, cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. Y pensar en equipo es la clave de cualquier gestión. Si nosotros nos pensamos como individualidades, nunca vamos a gestionar en equipo. Si nosotros nos pensamos como equipo, el aporte de todos, que no quiere decir que todos pensemos lo mismo, el aceptar lo que piensa el otro para construir lo mejor, tanto en esta situación que van a enfrentar ustedes, como a posteriori, estando en funciones, ¿sí? Me parece que es clave a la hora de pensarse dentro del rol por el cual hoy están estudiando. Y entonces ahora sí les voy a mostrar algo que me parece importante, ¿sí? Que si bien es viejo porque este cuadro... ¡Ay! Me fui, ¿no? Sí. Ahí voy de nuevo. Este cuadro es viejo porque es del año 2017. Sin embargo, me pareció, yo lo armé para una capacitación también y algo que quería trabajar con mi equipo, me pareció que leyendo este cuadro entendemos cuáles son las claves para una gestión exitosa. Y las claves tienen que ver con los pilares que les puse a la izquierda y a la derecha, que son el establecer acuerdos, el mantener un liderazgo como un rol de un líder positivo y estar anclados en las palabras que son monitorear, asesorar, acompañar y consensuar, ¿sí? ¿Con quiénes vamos a monitorear, asesorar y acompañar? Con docentes comprometidos, con un clima escolar favorable, con una comunicación eficaz y con un trabajo compartido. Si estas claves de gestión se dan, entonces vamos a poder coordinar un proyecto institucional, un proyecto de supervisión, un diagnóstico participativo y una evaluación institucional que sean claves a la hora de gestionar la mejor escuela. Y este cuadro tiene dos lecturas, una hacia abajo y una hacia el lateral. ¿Por qué? Porque si yo pienso en el proyecto institucional, tengo que pensar en cuál es la POF y la POFA de mi escuela. Siempre cuento lo mismo. El hablar de POF y POFA es saber, dentro del armario, imaginarme mi escuela como un armario, y cada cajón, quiénes tienen adentro, cuántas secciones tengo, cuántos alumnos, cuántos docentes. Ese es el mapa de mi institución. Yo cuando entro a una institución, lo primero que tengo que ver para saber la cantidad, para saber cuántos docentes titulares, provisionales o suplentes tengo, es sentarme a trabajar con el maestro secretario para que me muestre de qué escuela estoy hablando. Establecer una agenda de trabajo mensual, tener en claro cuáles son las situaciones conflictivas, porque en todas las instituciones educativas tenemos situaciones conflictivas para desarrollar. ¿Cuáles son las trayectorias? ¿Qué evaluación y ajustes? Por supuesto que también, como les decía recién, la matrícula, la distribución de tareas, las cajas horarias, las reuniones de equipo, las necesidades educativas especiales, los legajos, y todo lo que en estas cajas y en este cuadro resume, esta es la clave para una gestión donde no me tengo que olvidar de nada. Y si muchas veces lo urgente me quita lo importante, tengo que volver sobre este u otro cuadro que cada uno tenga para volver a poner el foco de qué cosas no me puedo perder para que mi escuela funcione como yo quiero que funcione, ¿sí? Por otro lado, también pensar que una institución educativa trabaja con todos los actores, las familias, los alumnos, los docentes y los auxiliares.
Por otro lado, también pensar que tengo que pensar en todas las dimensiones, en lo administrativo, en lo pedagógico y en lo sociocomunitario. Y hoy creo yo que el mayor de los desafíos que tenemos es la dimensión comunicacional. Si bien estamos en una era donde la comunicación es cada vez mejor y cada vez estamos más interconectados entre otros lados, permítanme pensar que cada vez estamos menos comunicados. Porque damos por sobreentendido algunas situaciones que no las comunicamos, porque no habilitamos la palabra cuando hay una situación de conflicto, porque no llamamos a los alumnos a hablar cuando sabemos que hay un problema entre ellos, porque no sentamos a los docentes a escucharlos sobre lo que les pasa, y porque cuando comunicamos algo desde el rol del director, secretario o inspector, no ponemos el foco en lo que queremos comunicar. Y si el foco no está puesto en lo que queremos decir, el canal de comunicación empieza a, digo yo, como hacerse, ¿vieron la lana cuando se empieza a hacer todo un matete? Eso hace que la bola sea cada vez más grande, cada vez más confusa, y nos encontremos enredados en situaciones que no sabemos ni por dónde empezar. Y créanme que en una gran mayoría lo que falló fue la comunicación. Por eso es muy importante prestar atención a qué comunicamos, cómo lo comunicamos y cuándo lo comunicamos. Basta de mensajes de WhatsApp fuera de horario, basta de pedido de cosas cuando no corresponde. Empecemos a poner límites a partir de nuestro rol. Cada una de las dimensiones, yo acá les puse algunas que son importantes para esa dimensión. En lo administrativo, por ejemplo, el calendario de actividades, el manual de procedimientos, la normativa actual, las acciones estatutarias y siempre, siempre la agenda de trabajo. Y entonces, ahora sí, les voy a mostrar, no sé en qué hora estamos, Lidia, ¿cómo vamos con Las 19:10. Bien, tenemos... Acá hacen una pregunta. Bien. Dice, ¿qué línea de acción como director puedo hacer para mejorar esa comunicación? Las líneas de acción, lo primero es una reunión. ¿Sí? Siempre, si yo veo que hay fallas en la comunicación, lo primero que tengo que hacer es pensar en qué estaré fallando yo como director de la escuela, que observo que hay fallas en la comunicación. Y entonces lo que sugiero es volver atrás sobre los últimos comunicados que hice para el personal. Volver a releer cómo escribí, a quién fue dirigido, si fue pertinente el lenguaje que utilicé. Y si escucho que hay un rum entre los docentes que habla que esta escuela esto, que esta escuela lo otro, lo siento, lo llamo, miro las cajas horarias y pongo sobre la mesa lo que yo estoy percibiendo. Y lo primero es aceptar que hay algo que tenemos que cambiar. Y aunque duela, muchas veces quien tiene que cambiar la forma en que comunica es el propio director. ¿Sí? Y si pasa que hay un docente que nunca recibe bien determinadas comunicaciones, sobre todo las que tienen que ver con, no sé, el cambio de la estrategia o un asesoramiento que no lleva a cabo porque estamos viendo que está parado en otro paradigma, saber que el primer docente de los docentes es el propio director. Entonces, sentarse a planificar juntos, acompañarlo en lo que le falta, armar bibliografía adecuada para las cosas que ven que no están del todo actualizadas, porque ustedes son formadores de formadores. De la misma manera que siendo docentes, el aprendizaje o las situaciones y las estrategias pasaban por el docente para que lleguen a los alumnos, los directores, vicedirectores y secretarios también tienen que generar esos espacios de ser formador de formadores. Porque también pasa que hay docentes muy alineados con todo lo actual y lamentablemente directores muy desalineados sobre cómo se trabaja hoy. Entonces, si pasara así, y ustedes son docentes, habiliten la palabra. Siempre sentarnos a hablar, aunque cueste, es la estrategia número 1 para empezar a solucionarlo. Lo primero es hacer consciente lo que me está pasando. Lo segundo es hacer un mea culpa de lo que está pasando. Y lo tercero, poner en foco con quién tengo que hablar esto que está pasando. ¿Sí? Bueno,
como veo que ya estamos llegando al tiempo que varios se tienen que ir, les voy a pasar. Acá si quieren sacar fotos, La filmina anterior a la última, sí, la que dice liderazgo y acuerdos, esa la pidieron recién. Se la podés pasar para que le saquen una foto. está, Esa, exacto. perfecto. Igual después la charla queda grabada Sí, les dije. y ustedes la pueden volver a ver. Esto es una idea mía de hace ya bastantes años, pero creo que por supuesto siempre se puede mejorar, pero tiene todo lo que me parece que es necesario que una buena gestión tenga en cuenta a la hora de querer que su escuela sea una escuela linda, exitosa y por sobre todas las cosas donde el clima escolar sea la clave y el clima de las relaciones entre las personas sea la clave del que me dé ganas de ir a esa escuela. Vamos entonces con problemática para secretarios. Esta es una, sáquenle fotos, así les puedo mostrar todas las que tenemos, ¿sí? Vamos con la que sigue. Esta, por ejemplo, que es de acuerdos institucionales, intra e interciclos. Los acuerdos no es una lista de cosas que se pueden o no se pueden hacer. Los acuerdos se construyen en una mesa de trabajo. Los acuerdos se trabajan primero al interior del equipo de conducción, con los docentes y con los propios alumnos. No es un afiche pegado de acá se puede esto o no se puede esto otro. Bien, y entonces, un poco para ir cerrando esta parte, compartirles que este concepto que me encanta que tiene que ver con la escuela líquida. ¿Y saben qué? La escuela es una institución donde podemos decir que todo lo que está dentro va fluyendo, pero que el recipiente que elegimos para vertir todo lo que somos va a depender de lo que nosotros queremos hacer. Puedo elegir un vaso como el que está ahí, puedo elegir una palangana, un balde. Cada uno moldeará su escuela para que sea lo que tiene proyectado como escuela. Pero la esencia de la escuela es única. ¿Por qué? Porque depende de mí, de mi compañero, del otro docente y de todos. El contenido cambia de cada uno de nosotros, pero el sabor de esa escuela líquida se lo das vos, porque es el tuyo propio, porque es el que buscas para este territorio. No es lo mismo una escuela del centro que una escuela alejada. No es lo mismo una escuela de isla que una escuela del conurbano. Ese sabor es el que vos vas a buscar, el que vos le vas a poner, pero va a ser transparente. Y la primer transparencia tiene que ser unida a lo que vos sos entre tu propio ser y el ser del otro. Y entonces me pregunto, ¿qué recipiente debe contener mi escuela? ¿Qué necesito para saborizarla? ¿Cómo quiero reflejar la transparencia entre la ética y la moral? ¿Cómo me imagino para que esta escuela donde yo voy a estar gestionando sea la mejor escuela? Porque vas a estar vos, porque voy a estar yo, y porque juntos muchas veces no vamos a estar de acuerdo, pero créanme que con conciencia y con trabajo en equipo vamos a hacer de la nuestra la mejor de las escuelas. Y entonces, como para ir cerrando, también les sugiero que acuerden, hagan prácticas y desarrollen problemáticas en situaciones de estudio compartido, porque se tienen que estar escuchando con el otro. No vale, me parece a mí, para esta instancia de coloquio y entrevista, que estudien en soledad, estudien en equipo, ¿sí? Y entonces acá les paso algunas otras problemáticas. Ahí estaban pidiendo. Podrías pasar nuevamente la problemática de secundaria. Bien, voy a la que había puesto antes. Directores. Contamos hasta 10, si querés. Dale, así todos la pueden tener. Así todos lo pueden tener. Esta otra de secretarios.
Yo traté de buscarles problemáticas que no sean de un nivel u otro, que abarquen cualquiera, porque hay problemáticas que no importa el nivel, ¿sí? Vamos entonces a estas últimas. Esta de secretarios, esta es de legajos de los alumnos, esta otra que habla justamente de un plan de comunicación institucional que tiene que ver con las acciones estatutarias de un maestro secretario. Esta otra que tiene que ver con la información y la evaluación. Al inspector terminal A ver, no sé si tengo acá para inspector. o director de superior. Esta para directores. Esta de directores es para cualquier nivel. Esta otra de directores. Esta habla de, por ejemplo, fíjense, en matemática y prácticas expositivas. Esto quiere decir que el director entró al aula y se encontró con un docente que estaba con una clase netamente expositiva, y entonces, bueno, ¿qué asesoramiento voy a dar yo como director para que con estas nuevas estrategias que puedo compartir a este docente cambie la forma en que está implementando estrategias de aprendizaje para que sean más provechosas para los alumnos? Esto sobre el proceso de evaluación en el área de prácticas del lenguaje. No tengo con quién practicar porque no hay nadie en mi distrito. Si alguien rinde para secretaria de secundaria y quiere practicar conmigo, paso mi mail. Perfecto, buenísimo. Ese es mío. Bien. msmith7@abc.gov.ar. Bien, y entonces hasta acá. Ahora sí, el que quiera levantar la mano, son 7:20, tenemos 10 minutitos por si quieren preguntar. Li, ¿vos pusiste? No tengo Ahí no, ahí Ah, lo cité para que lo viera el resto. bien, si algo, si algo les puedo contestar, que sea generalizado, ¿no? No algo demasiado puntual, estoy abierta o algo no entendieron de lo que yo les fui explicando. Como les decía al principio, la intención de esta jornada no era que se lleven nada que tenga que ver con el estudio, sino en todo lo otro que estuvimos hablando, para que les quede claro que ese cómo hablo, con quién hablo y con quién estoy, también tiene peso más allá de lo que digo. Les voy a decir algo que me olvidé en relación a se aprueba, quiénes aprueban y quiénes pasan a la entrevista, ¿sí? La realidad es que para poder aprobar a la siguiente instancia tienen que sacarse un 5 o más en el coloquio, ¿sí? Entonces, una vez que terminaron el coloquio, les dan la nota, se van todas afuera y luego la entrevista es individual, ¿sí? Vamos a suponer que terminaron de rendir la terna, nos vuelven a llamar y nos dicen que aprobamos las 3. 2 se van y una en ese mismo momento queda para rendir la entrevista. Cuando es la instancia de la entrevista ¿cuánto dura? Depende, pero en líneas generales 10-15 minutos, porque ahí la comisión evaluadora les va a preguntar a ustedes, en líneas generales dicen, en relación a lo que dijiste, ¿tenés algo más para agregar? Y ustedes pueden decir, sí, me olvidé de decir o les dicen, no, me parece que fue suficiente, y entonces la comisión evaluadora les puede preguntar para que amplíen, o por ejemplo, en el transcurso del coloquio ustedes dijeron, no, porque en relación a las aulas heterogéneas, Anijovic dice, y entonces ahí en la entrevista les pueden decir, te escuché nombrar a Anijovic, ¿podés ampliar un poquitito más cuál es el posicionamiento de ella en relación a las aulas heterogéneas? Por eso siempre digo que cuando nombren a un autor, sepan lo sustancial de ese autor. Y de la mano de esto, apoyo documental, también de todas las bibliografías tienen aproximaciones de lectura que son como un abstract que les da un pequeño resumen de lo que trata
Es esa bibliografía que está en la disposición, ¿sí? Por otro lado, ustedes se sacan 5 en el coloquio y vamos a suponer 7 en la entrevista. Y de puntaje de reconversión tienen 9. El promedio de esas 3 notas, coloquio, entrevista, más puntaje de reconversión, les tiene que dar 7. Si les da 7, aprobaron y merituaron, queda en el listado, ¿sí? Si ese promedio les da arriba de 5, que es el mínimo de aprobación, pero ese promedio no les llega a 7, aprobaron, pero no merituaron, por lo tanto, no quedan en el listado, ¿sí? Y si se sacaron menos de 5 en el coloquio, no pasan a entrevista. Y puede pasar que se saquen 5 en el coloquio y 3 en la entrevista y ya desaprobaron. ¿Se entiende? ¿Sí? Preguntan si la entrevista es en el mismo día. Sí. En líneas generales, sí. Es más, es en el mismo momento. Que termina el coloquio, sale la comisión evaluadora, les da la nota y ahí nomás sigue la entrevista de esa misma terna. ¿Sí? ¿En la capilla se puede tener material de apoyo, lo que fuimos estudiando, algún apunte? No, nada. En la capilla no se puede tener celular, solo hojas blancas y una virome. Ni la cartera, todo eso queda afuera. O, en general, siempre hay en ese aula veedores gremiales, de última, que queden ahí al lado, pero no al lado de ustedes. Y la capilla, también en líneas generales, es en ese mismo aula, a un costado, siempre con la comisión evaluadora que los mira. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda? Gracias, eso me da más confianza. No sé qué habré dicho, alcancé a leer eso. Cuando hablaste de que no era necesario citar la normativa. Con lo de la normativa, sí. La verdad que es necesario, como les dije antes, tener el contenido claro, no tanto el número. Hay algunas normativas que son claves, ¿sí? Como les decía, la de POF, o salidas educativas, o situaciones conflictivas. Por supuesto que los diseños curriculares los tienen que saber. Y siempre cuando empiecen a hablar, no tiendan a irse a qué actividad le van a hacer a los chicos en relación a esa problemática. No. ¿Qué voy a mirar cuando entro al aula? Por ejemplo, yo siempre digo lo mismo, ¿sí? Entro a la escuela y observo los portadores de texto que hay en los distintos pasillos, me decido a poner el foco en cómo están los acuerdos de convivencia dentro de las aulas, y entonces una de las docentes me dice que tal día, tal hora va a tener una asamblea de aula. Ingreso al aula, observo los portadores, escucho al docente cómo está manejando o trabajando la asamblea de aula, qué rol de participación le da a los alumnos, pero siempre observo al docente o los portadores que están, porque ese es mi rol. No es decir si el alumno aprendió o no aprendió. ¿Se entiende? Porque ahí, si no, me tiro a posicionarme como docente. Y yo lo que quiero es tener bien en claro qué posicionamiento tengo en relación al rol al que aspiro. ¿Sí? Bien. Última, ¿te parece? Última. No? Cuando salimos del coloquio y tenemos que ingresar a la entrevista, ¿ahí podemos tener algún apunte? No, no. En ningún momento van a poder tener ningún apunte. ¿Por qué les digo? No hay manera. No hay manera. La realidad es que cuando salen del coloquio y van a esperar la nota, está la secretaria de la comisión evaluadora que está mirando qué están haciendo ustedes. Y a su vez, los veedores gremiales que estamos adentro, a la hora de que los evalúen a ustedes, nos hacen salir. Y tampoco está bien, por una cuestión de ética, que se acerquen al veedor para decirle, ay, ¿cómo me escuchaste? ¿Qué te parece que faltó? Porque la realidad es que no, nosotros estamos para acompañar y que no se evalúe y que no se, perdón, se respete todos los derechos, pero no estamos como evaluadores de la situación didáctica, ¿sí? O de la situación de examen, mejor dicho. Entonces, no pueden estar ahí buscando en el estatuto, buscando determinada cosa.
La realidad es que cuando llegan al establecimiento, ahí ya entraron en el momento de que los llamaron a esa terna y deberían dejar de lado la bibliografía. Distinto es si ya está la terna que sigue y mientras terminan de evaluar, la terna a la cual no llamaron sigue repasando, porque no entraron todavía en situación de examen y desconocen la problemática. Desde el momento que conocieron qué problemática les tocó, lo ideal es que no toquen nada más, ¿sí? Claro, acá Diana dice, se puede aprobar pero no pasar al listado, digamos, exacto. Si yo me saqué más de 5, pero el promedio de las notas es menos de 7, no meritúo. Y si no meritúo, no conformo el listado. ¿Está? Bien. Vamos cerrando entonces. Vamos cerrando, Pauli. Bueno, la verdad que los mensajes, muchas gracias, hermosa capacitación, muy enriquecedor, muy clara la explicación, gracias por los espacios. Bueno, la idea y el objetivo principal de nuestra área es esto, es de generar espacios para que ustedes se puedan formar. Así que sabemos que siendo afiliados de FEU, todas estas capacitaciones son absolutamente gratuitas y en la forma virtual más acceso aún a poder tenerlas. Así que recuerden que estas grabaciones las van a encontrar en el canal de YouTube. Gracias a miembros del Consejo Directivo que estuvieron ahí apoyando y colaborando con nosotras. Gracias, Paula, por el espacio. Siempre es un gusto escucharte como afiliada y como compañera de trabajo. Así que les deseo lo mejor, que tengan buena jornada y nos vemos el lunes 21 a la misma hora con la temática de prueba escrita y el informe de visita a escuela. Anímense, rindan, no importa el resultado, importa el proceso y lo importante es ser cada día mejores docentes. No le tengan miedo, como les dije, es una instancia de aprendizaje donde todo va a ser positivo para la carrera de ustedes. Gracias por compartir este espacio, gracias por escucharnos y éxitos. Nos vemos. Nos vemos la próxima. La próxima. Chau, chau. Mucha suerte. Chau, chau.